Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el oficial Ramírez y su compañero Ortega recibieron un reporte inusual. Ruidos y movimiento dentro de una guardería abandonada en las afueras de Tepic, Nayarit. El aviso venía de un vecino que pasaba cerca y escuchó lo que parecían ser risas de niños jugando. Al llegar al sitio, las luces de la patrulla iluminaron la fachada deteriorada de la guardería. El letrero oxidado con el nombre Pequeños Sonrientes colgaba torcido, crujiendo levemente con la brisa nocturna. Los vidrios rotos de varias ventanas reflejaban de forma fragmentada la luz de los faros, creando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí solas. La estructura estaba carcomida por la humedad y el tiempo, pero algo en el ambiente hacía que el abandono no pareciera total. Había una sensación de presencia, de algo que acechaba en los rincones oscuros. Ramírez apagó el motor y ambos descendieron del vehículo. Fue entonces cuando lo escucharon. El eco lejano de risas infantiles, ligeras y dispersas, filtrándose a través de las paredes resquebrajadas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ortega. No había duda, aquellas voces provenían del interior. Con armas en mano y las linternas encendidas, los oficiales avanzaron con cautela. Al empujar la puerta principal, un chirrido prolongado quebró el silencio de la noche. El aire dentro estaba viciado, cargado de polvo, ceniza y algo más, un olor rancio, casi metálico. Cada paso resonaba hueco en el pasillo desierto, donde aún colgaban carteles infantiles descoloridos por el tiempo. Una de las hojas de papel, sostenida apenas por un pedazo de cinta envejecida, se desprendió y flotó hasta caer a los pies de Ramírez. La levantó instintivamente. Era un dibujo de 3 niños de la mano, pero sus rostros estaban tachados con gruesos trazos negros. Un golpe sordo en una de las aulas los hizo girar bruscamente. Sus linternas enfocaron la puerta entreabierta de una sala de juegos. Cruzaron miradas antes de avanzar. Dentro, la luz temblorosa de las linternas reveló 3 pequeñas siluetas de niños parados en medio del salón. Eran bajos, delgados, y sus ropas parecían harapos empolvados, pero lo más inquietante era su inmovilidad, la forma en la que permanecían de pie, rígidos, como esperando algo. Ortega llevó una mano temblorosa a su radio. Central, tenemos niños dentro del inmueble. Solicitamos refuerzos y personal de protección civil. Antes de obtener respuesta, uno de los niños giró la cabeza de manera antinatural, demasiado rápido. Su rostro no tenía forma definida. Era como si la luz no pudiera aferrarse a sus rasgos, como si la piel se difuminara en una neblina oscura. Otro de los pequeños levantó una mano, apuntó hacia la puerta y salió corriendo hacia el pasillo. Los oficiales reaccionaron por instinto y fueron detrás de él. Sus botas resonaron en el suelo húmedo. El latido en sus sienes marcaba el ritmo de su carrera. Pero al doblar la esquina, el pasillo estaba vacío. No había huellas, no había movimiento, solo el pasillo oscuro y frío, con la puerta de salida cerrada y bloqueada por escombros viejos. Revisaron cada aula, cada rincón, cada ventana cerrada con tablas. No había salidas posibles, pero tampoco había niños. El radio de Ortega crepitó con la voz de la central. Patrulla 23, no hay registros de niños en esa zona. Se han recibido reportes similares antes, pero nunca se ha encontrado nada. Ortega sintió que el aire se volvía denso en sus pulmones. Ramírez, pálido, no decía nada. Algo no estaba bien. Antes de salir, Ortega enfocó su linterna en una de las paredes. Entre los restos ennegrecidos por el incendio, los dibujos infantiles aún eran visibles. En su mayoría eran imágenes comunes: casas, soles, árboles torpes.
Pero hubo uno que le heló la sangre. 3 figuras pequeñas, con cuerpos delgados y cabezas grandes, estaban de pie en un pasillo, justo como ellos los habían visto. A un costado, con letras torpes y manchadas de algo oscuro, estaba escrito: «Aquí siguen jugando». De pronto, un sonido sibilante llenó la habitación. Era un susurro, un murmullo de voces superpuestas, una risa distorsionada que resonaba en los muros chamuscados. La linterna de Ramírez parpadeó. En la penumbra, Ortega juró ver el reflejo de unos ojos negros y vacíos en la ventana rota. No esperaron más. Salieron de la guardería con pasos apresurados, sin voltear atrás. Esa misma noche, los oficiales solicitaron su cambio de zona. Nunca volvieron a la guardería, y cada vez que alguien menciona el nombre, Pequeños Sonrientes, un silencio se apodera de la estación. Nadie sabe qué pasó realmente en ese lugar, pero todos están seguros de algo. Los niños nunca se fueron. El turno de noche siempre era pesado, pero en Ciudad Juárez lo era aún más. Soy el oficial Medina, y en mis años de servicio he visto cosas que la mayoría de la gente ni se imagina. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió aquella madrugada. Todo comenzó con una llamada de emergencia. Un hombre reportó que su hermano había desaparecido en los límites de la frontera, cerca del puente internacional. Lo vi parado ahí, y cuando me acerqué, simplemente ya no estaba, decía el testigo, con la voz entrecortada. Me dirigí al lugar con mi compañero, el oficial Ramírez. La escena era inquietante. El pavimento todavía tenía las marcas de neumáticos, pero no había señales de forcejeo ni sangre. Solo un frío extraño en el aire y una sensación de que alguien nos observaba. «No me gusta este lugar, Medina», murmuró Ramírez. «Aguanta, vamos a revisar las cámaras de seguridad», respondí, aunque yo también sentía una incomodidad que no podía explicar. Regresamos a la patrulla y pedimos acceso a las grabaciones. Lo que vimos nos dejó sin aliento. La cámara mostraba a la víctima parada, fumando un cigarro, cuando de repente una figura negra y alta emergió de la oscuridad. No tenía rostro, ni rasgos definidos, solo una sombra alargada. En un parpadeo, la figura pareció envolver al hombre y en menos de un segundo, desapareció. «No mames, ¿ves eso?», exclamó Ramírez, retrocediendo en su asiento. Yo no supe qué decir. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. No era una persona, no era un animal. Era algo más. Esa noche seguimos investigando y encontramos más casos similares. Personas que se desvanecían en la frontera sin dejar rastro. Testigos que hablaban de sombras con ojos que los acechaban en los callejones. Historias que los oficiales veteranos preferían ignorar. Días después, recibimos otra llamada. Una mujer gritaba que su esposo estaba siendo tragado por la oscuridad. Llegamos al lugar y lo vimos con nuestros propios ojos. Una silueta oscura estaba sobre un hombre tirado en el suelo. Cuando encendimos las luces y sacamos las armas, la sombra se deslizó hacia la pared y se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. El hombre seguía vivo, pero sus ojos estaban en blanco, como si algo le hubiera arrancado el alma. Esa fue la última vez que me atreví a patrullar solo por esas calles. Ahora entiendo por qué muchos oficiales evitan la frontera de noche. Algunos dicen que son entes que se alimentan del miedo. Otros creen que son almas atrapadas en un limbo. Yo no sé qué son, pero sé que están ahí. Así que si alguna vez caminas por Ciudad Juárez en la madrugada y sientes que alguien te observa, no mires atrás. Puede que no estés solo. El camionero pisó el freno con brusquedad. Había visto de todo en la carretera, pero esto
Esto era otra cosa. Ahí, a un lado del camino, bajo la luz mortecina de la luna, había un cuerpo. Era el de una chica. Estaba desnuda, que aparentaba de entre unos 20 a 25 años, con la piel demasiado pálida y llena de extraños símbolos tallados a cuchillo. No parecía reciente, pero tampoco en descomposición, como si el tiempo no le afectara. El hombre tragó saliva y agarró el radio. No se iba a quedar a averiguar qué diablos era eso. Central, central. Hola, tengo un muerto aquí en la carretera 307, kilómetro. Miró a su alrededor, como a 10 minutos de la desviación al ejido Los Pinos. La comisaría más cercana recibió el aviso y en menos de 20 minutos una patrulla con 2 oficiales llegó al lugar. El camionero ya no estaba. Hizo lo que cualquiera haría: avisar y largarse. El sargento Cruz y el oficial Fuentes bajaron con linternas en mano. No había señales de un accidente ni de arrastre. El cuerpo estaba perfectamente colocado boca arriba, como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado. Había algo metódico en la forma en que yacía, como si se tratara de un mensaje. «Joder», susurró Fuentes al ver los símbolos. «Esto es un homicidio o un maldito ritual». Cruz se agachó. No parecía haber sangre fresca, pero la piel de la chica se veía como si los cortes hubieran sido hechos hace segundos. Había ceniza alrededor y entre ella restos de velas negras. Un olor a cera quemada y algo más, algo acre, flotaba en el aire. El radio chasqueó con estática. Luego, una voz distorsionada. «No lo toquen». Los 2 oficiales se quedaron fríos. Cruz tomó el radio. ¿Central? Nada. La estática continuó por unos segundos. Luego el radio volvió a la normalidad. Pero ninguno de los 2 quiso comentar lo que habían escuchado. «Vamos a esperar a los forenses. No me gusta esto», murmuró Cruz. Fuentes miró hacia la carretera, iluminando con la linterna. El camino estaba vacío, pero juraría haber visto algo moverse entre los árboles. Un sonido crujiente lo sobresaltó. Venía del cuerpo. «¡La madre!», gritó Fuentes dando un salto atrás. El cuerpo ya no estaba igual. Ahora estaba boca abajo y los símbolos en su piel parecían arder. No había fuego, pero brillaban con un tono rojizo. Los 2 oficiales se miraron. Sin decir nada, subieron a la patrulla y llamaron a la central. Tenemos un homicidio. Posible secta satánica. Necesitamos refuerzos y a los peritos». No dijeron nada de los movimientos extraños, ni de la voz en el radio, ni de la sensación de que algo los observaba desde el monte. Cuando llegaron los forenses, el cuerpo estaba de nuevo boca arriba, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. El aire se sentía más pesado. El olor a ceniza y cera quemada ahora era invadido por un hedor a humedad y carne vieja. Fuentes tragó saliva y miró a su compañero, quien también notó la diferencia. «Esto no es normal», murmuró Cruz. Horas después, en el informe oficial, se registró como un homicidio común. Caso cerrado. Días después, Fuentes empezó a tener pesadillas. Soñaba con la carretera, con la chica, con los símbolos en su piel brillando en la oscuridad. A veces, en sus sueños, el cuerpo se sentaba y lo miraba directamente, con unos ojos negros, vacíos. Cruz también notó cosas extrañas, ruidos en su casa por las noches, la sensación de que alguien lo seguía en los pasillos de la comisaría. Incluso empezó a notar que su reflejo en el espejo tardaba medio segundo más en moverse que él. Ninguno de los 2 volvió a hablar del tema, pero ambos evitaron esa carretera en los turnos nocturnos. No querían descubrir si la siguiente vez el cuerpo que encontraran
era el de alguno de ellos. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque después de tantos años sigo sin poder sacarme de la cabeza aquella noche en Catemaco, o porque sé que este caso jamás saldrá a la luz. Oficialmente, nunca pasó. Nadie reportó nada. Los medios nunca se enteraron y nosotros tuvimos que callar. Pero yo sí lo viví, y lo que vi todavía me persigue. Éramos 4, el comandante Ramírez, Sánchez, Gómez y yo. Nos mandaron a Catemaco tras varias denuncias de desapariciones de animales, sobre todo perros, gallinas y gatos negros. Al principio lo tomamos a broma. Parecía un caso de robo menor, supersticiones de pueblo. Pero había algo raro. Los reportes venían de diferentes zonas y todos mencionaban lo mismo, como si alguien estuviera recolectando a esos animales para un propósito específico. Llegamos al pueblo cerca de las 8 de la noche. La humedad nos pegaba en la cara y el aire olía a tierra mojada. Fuimos a entrevistar a un par de personas que aseguraban haber visto sombras moviéndose en los callejones y escuchados maullidos y cacareos en la madrugada. «Brujas», dijo una anciana sin titubear. «Las brujas están juntando lo que necesitan». Nos reímos, claro. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos estábamos inquietos. Ya de madrugada, mientras patrullábamos en la orilla del pueblo, vimos algo moviéndose en el suelo. Era un gato negro, apenas respirando. Al acercarnos, notamos que tenía el lomo abierto, como si algo lo hubiera arañado o cortado. Dejaba un rastro de sangre que se internaba en un terreno boscoso. Sin pensarlo 2 veces, decidimos seguirlo. El sendero nos llevó hasta una casa vieja, con las luces apagadas. Parecía abandonada, pero el rastro de sangre terminaba justo en la puerta. Sacamos las armas y rodeamos el lugar. No había ruidos, ni siquiera el canto de los grillos. Algo no estaba bien. Ramírez tocó la puerta y, tras unos segundos de silencio, ésta se abrió sola con un chirrido. Dentro, el olor a podrido nos golpeó con fuerza. Entramos con linternas en mano, revisando cada rincón. La casa parecía normal, con muebles viejos y polvo acumulado, hasta que llegamos a la parte trasera. Allí estaban. Un cuarto lleno de jaulas vacías, algunas aún con restos de pelo y plumas. En el centro, un altar improvisado con velas negras y símbolos pintados con lo que parecía sangre. Pero lo peor fue lo que encontramos en un barril de metal. Los cuerpos de los animales desaparecidos, mutilados de una forma que no podía ser obra de un depredador. Sánchez murmuró algo sobre rituales, pero nadie dijo nada más. De pronto, escuchamos un ruido en la planta alta. Alguien estaba allí. Subimos las escaleras con cautela, listos para detener a quien fuera el responsable, pero el segundo piso estaba vacío. Solo una ventana abierta y, sobre el suelo, marcas de pies descalzos manchados de sangre. Decidimos irnos. Ramírez hizo un par de llamadas y minutos después recibimos la orden de dejarlo así. Caso cerrado, nos dijeron, como si nada hubiera pasado. Nadie volvió a hablar del tema. Nunca supe quién vivía en esa casa, ni qué hacían exactamente con esos animales, pero algo en mis tripas me dice que si hubiéramos llegado unos minutos antes, habríamos encontrado algo peor. O peor aún, alguien nos habría encontrado a nosotros. El caso estaba cerrado. Así lo decía el informe. Otra tragedia, otro expediente archivado porque el presunto culpable ya no estaba. Justicia poética, había dicho un superior con una indiferencia. Llevaba 20 años en la policía y había visto cosas que otros no imaginaban. Pero su compañera Ruiz aún tenía esa rabia intacta, esa furia contra un sistema que no da respuestas. Es terrible. Otra víctima más.
murmuró Ruiz, observando la casa. No podemos hacer nada más, respondió Robles, encendiendo un cigarro. Era su forma de decirle que no se aferrara demasiado, pero Ruiz no le hizo caso. Se acercó a la cinta amarilla que delimitaba la escena del crimen. La casa estaba vacía, sellada, pero cuando la miró, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué pasa?, preguntó Robles notando su inquietud. No lo sé, es solo una sensación. No supo cómo explicarlo. No era algo tangible. Era la certeza de que alguien los observaba desde dentro. Entraron. La cerradura no fue un problema. La casa olía a humedad, a abandono, pero lo peor era el silencio. Un silencio tan profundo que hacía parecer que el mundo exterior no existía. Aquí ocurrió, dijo Robles, señalando la habitación principal. Había manchas en la alfombra, sombras oscuras de un pasado que aún pesaba en el aire. Fin del caso. Ruiz tragó saliva. Algo le revolvía el estómago. No el crimen en sí, sino la sensación de que no estaban solos. Observó el reflejo en la ventana y, por un instante, juró ver a alguien parado detrás de ellos. «Vámonos de aquí», susurró. «¿Qué pasa? ¿No querías respuestas?», bromeó Robles, pero cuando la miró, notó que estaba pálida. «No estamos solos». Lo escucharon. Un susurro, un lamento. Era un sonido bajo, lastimero. Robles sintió un escalofrío en la nuca. Era imposible. No había nadie ahí, pero el sonido se hizo más claro hasta que se convirtió en un grito. Un grito ahogado, como de alguien con la voz atrapada en su propia garganta. Robles sacó su arma y Ruiz su linterna. Iluminaron la casa, habitación por habitación, buscando una explicación lógica. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban y la sombra de una mujer se deslizaba por los rincones, siempre fuera de su alcance. Entonces Ruiz la vio en la entrada del cuarto, con el rostro marcado por el sufrimiento y los ojos llenos de un dolor insoportable. Sus labios se movieron sin emitir sonido, pero Ruiz entendió el mensaje. No fue él. Robles apagó su cigarro con un gesto brusco. «Será mejor que salgamos de aquí». Sin decir palabra, ambos abandonaron la casa. Ya en la patrulla, Ruiz encendió el motor. «¿Lo viste?», preguntó sin mirar a Robles. «No quiero hablar de eso», respondió él, encendiendo otro cigarro con una mano temblorosa, porque el caso estaba cerrado. Pero lo que habitaba en esa casa no.